Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la osteoporosis. En España hay más de 3 millones de personas que tienen osteoporosis. En el 2017 se registraron 330.000 fracturas y se prevé que para el año 2030 aumenten un 30%. A pesar de estos datos, fijaros bien, solo el 17% de las mujeres mayores de 55 años y el 30% de las mujeres mayores de 60 años solicitan información a su médico sobre esta enfermedad, sobre la osteoporosis. Por eso queremos poner de manifiesto todos estos datos para que la gente se conciencie de esta enfermedad y de sus consecuencias. Para hablar de todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Susana Ruiz de Aguirre, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, Susana, y bienvenida. A ti por la invitación. Pilar Zafrilla, que es farmacéutica y profesora de farmacia aquí en la UCAM. Muchas gracias, Pilar, por venir. Gracias. Luis Linares, jefe de sección de reumatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Luis, por venir. Estar aquí, Juan. Y Francisco Esparza, que es traumatólogo y director del máster de traumatología del deporte de la UCAM. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar paso a las preguntas de la calle. Hemos sacado las cámaras para ver qué quería saber la gente sobre la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad hereditaria. ¿Qué tratamiento tiene la osteoporosis? ¿Qué consecuencias tiene la osteoporosis? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Susana, primera pregunta, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, pues es una enfermedad sistémica, esquelética, en la que vemos que hay una disminución de la masa ósea y también un artefacto en los huesos, lo que es en la microarquitectura del hueso, en la que se va a deformar un poquito. Eso supone un aumento de la fragilidad de los huesos y también un mayor riesgo de sufrir esas fracturas, que en realidad lo que nos importa a nosotros es las fracturas estas patológicas o por fragilidad que se producen, que son las que nos hacen que la enfermedad sea bastante importante en el sistema sanitario. O sea que si no se produjeran fracturas, no tendría importancia la osteoporosis. Lo que pasa es que se produce. No nos enteraríamos, ¿no? Luis, ¿por qué se produce la osteoporosis? Bueno, normalmente un hueso en condiciones normales está sufriendo pequeños traumatismos microscópicos y entonces pues hay un sistema de reparación. Hay unas células que se llaman osteoclastos, que lo que hacen es eliminar esa parte microscópica de hueso dañado, y otra, que son los constructores, los osteoblastos, que los reponen. En condiciones normales, lo que se pierde por lo que se gana, hay un equilibrio. Cuando ese equilibrio se altera, bien porque hay una mayor destrucción o bien porque no hay una reposición adecuada, pues se va a producir una pérdida de volumen óseo y eso secundariamente va a favorecer la osteoporosis. O sea, y eso está producido por muchas causas. Cuando predominan los que van rompiendo sobre los que van formando el hueso. Efectivamente. Eso es lo que... Paco, yo he dado algunos datos sobre la frecuencia de la osteoporosis, pero seguro que tú nos sorprendes con más datos y más importantes que los que yo he dado. Realmente... ha dicho cosas muy importantes, y es que la población no sabe realmente la importancia del problema hasta que no le llega. Es decir, cuando una persona tiene 40, 50 años, que podría empezar ahí, dices la palabra osteoporosis y lo ve, ¿y eso qué es? Cuando ya entras en la edad en la cual te puede afectar, te das cuenta de lo importante. Y fundamentalmente es porque a nivel mundial, bueno, en Europa, Estados Unidos y Japón tenemos una estadística de 75 millones de personas afectadas con osteoporosis. A nivel español, 3,5 millones, más o menos 3 millones, 4 millones de personas las que están afectadas de osteoporosis. Y eso significa una merma social muy importante por las consecuencias que tiene. Hasta ahí no podemos decir, y tampoco yo creo que es importante, aparte del daño que genera de fracturas tan frecuentes que genera esta osteoporosis. Ahora hablaremos de ella. Pilar, contigo como farmacéutica vamos aquí a inhibirnos de los demás y vamos a mantener una conversación paralela, porque contigo vamos a hablar sobre todo de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la osteoporosis, aunque los clínicos también luego pueden dar su opinión. ¿Qué son los bifosfonatos y qué hacen en el organismo para que se utilicen en el tratamiento de la osteoporosis?
Pues los bifosfonatos son los fármacos que más se utilizan durante 3-5 años y lo que hacen es actuar sobre el metabolismo del calcio-fósforo. Lo que hacen es pues, tener un efecto antirresortivo, es decir, disminuir la pérdida de masa ósea y además disuelven los cristales de fosfato cálcico y eso pues tiene un efecto sinérgico con el efecto antirresortivo de los bifosfonatos. Y llevan ya bastantes años utilizándose, ¿no? Sí, sí, sí. Con resultados en Hay principio... algunos sí que se utilizan diariamente, otros de forma semanal, trimestral, incluso ahora hay uno que se utiliza solamente una vez al año. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra osteoporosis. Muy buenas, voy a contaros de dónde viene la palabra osteoporosis. Viene del griego. Osteon significa hueso, poros, hueco, poro, y el final osis, formación. Sería algo así como la formación de pequeños huecos en los huesos. Normalmente viene asociada al tiempo que llevamos vivido, a la edad. Palabras de médicos. Susana, es muy raro oír hablar a los hombres de osteoporosis. Sin embargo, las mujeres a partir de una edad sí que con relativa frecuencia pues hablan de este término, ¿no? ¿Esto es porque la osteoporosis se da solo en las mujeres o también puede aparecer en hombres? No, puede aparecer en toda la población, lo que pasa es que es muchísimo más frecuente en las mujeres. De hecho, en mayores de 50 años, 1 de cada 3 mujeres puede tener osteoporosis frente a los hombres que tienen 1 de cada 20. Cuando vamos avanzando en la edad, porque al final esto es una pérdida de masa ósea también debido a la edad, entonces estos valores se van aumentando y nos encontramos con que mujeres mayores de 75 años, prácticamente la mitad tienen osteoporosis frente a 1 de cada 10 hombres que lo tienen, pero también lo pueden sufrir. También lo pueden sufrir adolescentes o niños, porque esto aparte de ser por la edad, también hay determinadas enfermedades que pueden producirlo. Entonces, eso ya es para toda la población. Enfermedades como una insuficiencia renal crónica o enfermedades hepáticas o gente que está en tratamiento con glucocorticoides o barbitúricos o antiepilépticos también pueden sufrir la enfermedad. O enfermedades como con alteraciones de las hormonas. Sí. Bueno, pues realmente has dicho que a partir de los 70 años prácticamente la mitad de las mujeres tienen osteoporosis. Luego hablaremos del tratamiento, a ver qué es eso. Luis, ¿y eso de la densidad mineral ósea? A ver si somos capaces de... ¿Tú eres capaz de explicarnos lo que lo entendamos? Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar. En realidad, la densidad mineral ósea nos sirve, es muy útil porque la densitometría precisamente se basa en eso. La densidad mineral ósea, lo que indica, como indica su nombre, es la cantidad de mineral, fundamentalmente calcio y fósforo, que hay en un volumen determinado del hueso. Entonces, a menor densidad ósea, más facilidad de tener osteoporosis y más facilidad para tener una fractura por fragilidad. Muy bien. Pues vamos a ver, Paco, aquí lo que nos interesaría sería, digamos, prevenir la osteoporosis, ¿no? Por lo que yo he leído, los huesos se van adquiriendo más dureza, más resistencia a lo largo de los años. Y digamos que el pico más o menos de mayor densidad ósea, que nos decía Luis, está entre los 30 y los 35 años. Pero ¿qué podemos hacer para llegar a esa edad con unos huesos, por decirlo de alguna manera, muy resistentes y con mucha densidad mineral ósea? Esa pregunta es muy interesante y porque creo que una de las labores que tenemos que intentar hacer es el trabajo de la prevención. Muchas veces la población no conoce la prevención y es lo que nos puede ocurrir. Pero lo más importante es la palabra tener buenos hábitos. Algo tan sencillo, pero fundamentalmente hábitos de no tabaquismo, es un factor que sabemos que afecta. El alcohol también afecta, por lo tanto, si alguien llega a esa edad y es una persona bebedora, no es lo más aconsejable. Buena alimentación, una alimentación rica en calcio, que además de la leche y demás hay muchos más alimentos que no tienen por qué dedicarse solamente a ellos, más alimentos, puedes irte a las sardinas, los frutos secos, hay muchos aspectos que tienen mucho calcio. Y luego una de las cuestiones que es la actividad física. La actividad física es un motivador, es un motivante para que el hueso sea más denso y más potente, más fuerte. Es una de las cosas que tenemos que decir. Muy bien. Pilar, tú nos has hablado antes de los fármacos, de los bifosfonatos, uno de ellos.
que son bastante efectivos, que se podían poner diario, semanal, incluso había de un año, pero ¿qué efectos secundarios pueden tener? Pues los bifosfonatos pueden producir alteraciones digestivas, pueden producir gastritis, úlceras esofágicas. Esto es muy importante porque el paciente debe consumir el bifosfonato en ayunas y permanecer erguido o sentado en una postura erguida, exactamente, para evitar que se produzca una úlcera esofágica. Entonces, de entre 30 y 60 minutos, esto es muy importante que el paciente lo tenga en cuenta. Puede producir también cuadros gripales, sobre todo cuando se utilizan los bifosfonatos por vía intravenosa, reacciones inflamatorias oculares, hipocalcemia, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D. Y luego pueden producirse, hay que tener en cuenta una cosa, que son efectos secundarios, pero que son muy raros. Vale, es que muy raros. Yo me estaba asustando. Sí, no, para pero nada. Son muy poco frecuentes. Muy poco frecuentes, a lo mejor entre unos 10.000 pacientes o entre unos 100.000, hay veces. Vale, entonces... O sea, hay un problema que es la osteonecrosis maxilar, que es uno de los problemas importantes cuando el paciente se va a someter a alguna técnica odontológica que pueda ser algo invasiva, por ejemplo, como un implante. Entonces lo tiene que... Pero que realmente estos son efectos secundarios tremendos. Son muy raros. Muy raros también por tranquilidad de las personas. Y salvo ¿no? que el paciente tenga factores de riesgo para desarrollar esta osteonecrosis maxilar, no es necesario abandonar el tratamiento antirresortivo. Muy bien. Susana, avisáis, me imagino que en atención primaria, como además vosotros conocéis estos fármacos que los manejáis habitualmente, lo de tomarlo en ayunas, que estén de pie o erguidos. Eso siempre se lo recalcamos. Eso se lo recalcáis sí. siempre, ¿no? Sí. Así era, yo era consciente de que lo hacíais así. Hay que repetir las cosas siempre varias veces. Varias veces. Susana, se dice que la osteoporosis es una epidemia silenciosa. ¿Hay mucha gente que puede tenerla y no saberlo? La mayoría, porque es que es una enfermedad que no produce síntomas. El único síntoma que produce es cuando tienes ya realmente una fractura, y como las fracturas están producidas de forma patológica o espontánea, digamos, hay veces que hay pacientes que incluso tienen una fractura sin haberse caído siquiera, o incluso cayéndose de una altura no más alta de su cuerpo, o con una fuerza de que en una persona normal no produciría un traumatismo, no le produciría una fractura, en una persona con una osteoporosis sí que produce esa fractura. Entonces, si hay dolor, te enteras de que tienes esa fractura, porque en la mayoría de las veces tenemos fracturas. Bueno, las fracturas principales de la osteoporosis están en el fémur, o sea, en la cadera, también en las vértebras y luego en la muñeca, en la zona distal del radio. Si me rompo el radio, pues lo veo la deformidad o la cadera que duele muchísimo, pero a veces tenemos fracturas en las vértebras que pueden pasar desapercibidas si no nos damos cuenta de que existen. Simplemente la persona a veces se puede ir encorvando un poquito porque la vértebra lo que hace es acuñarse, se aplana por delante y produce un aumento de la curvatura de la espalda. A esas personas que vemos que van así... Chiposillas así, la cifosis esa marcada, o una persona que te dice que ha perdido estatura, pues más de 2 centímetros en un año no es normal. Ahí sí que tendríamos que estar un poquito atentos y sospechar que puede haber una fractura de esa vértebra. O sea, que si una persona ve que va perdiendo altura, es normal a lo largo de los años perder un poquito, pero un poquito, si tú has dicho 2 centímetros en un año, nos debe de poner. Que dice, yo en la mili medía, mi padre medía muchísimo en la mili. Luis, ha comentado Susana que a veces se tienen fracturas que pueden ser en distintas partes del cuerpo, pero unas características aquí en el cúbito, en el radio. Si una persona sufre una fractura de aquí en el cúbito, en el radio, ¿eso indicaría que tiene osteoporosis o puede ser, hombre, un adolescente que se caiga, no, pero vamos, me refiero a un adulto? Bueno, ella lo ha comentado y quizás habría que matizarlo. Una de las características de las fracturas producidas por osteoporosis es que se llaman fracturas por fragilidad o de bajo impacto. Es decir, que se necesita un golpe que no es demasiado grande para que se produzca la fractura. Generalmente son fracturas, por ejemplo, caerse de la altura de una persona que esté sentado o caerse de pie a la misma altura, pero no caerse de una altura
fractura o, por ejemplo, los accidentes de tráfico, que ahí esas no estarían incluidas, es decir, que se necesita un traumatismo relativamente bajo. Y dentro de esas pues estarían las fracturas, la de Coles, que es la de la muñeca, la cadera y las vértebras, que como ella muy bien ha dicho, son uno de los sitios preferentes. Vale, pero entonces si una persona mayor tiene una fractura aquí sin que haya caído muy fuerte y tal, nos puede hacer sospechar que pueda tener una osteoporosis. Sí. Vale. Paco, antes nos has comentado los hábitos más saludables para llegar a los 30-35 años con esos huesos fuertes, resistentes, con esa densidad mineral ósea muy grande. Y has citado un poco así de pasada hábitos que son perjudiciales. Profundiza un poco más en esos hábitos perjudiciales. Vamos a ver, fundamentalmente cuando una paciente está delante de nosotros, digo paciente más frecuente en mujer, como hemos dicho, la primera pregunta que le vamos a hacer es: ¿usted fuma? No es recomendable, además de que el tabaco tenga los problemas que tiene, en este caso interviene negativamente. Alcoholismo habitualmente no va a ser, no es lo más habitual, la gente se va a controlar, pero también es un factor. Luego el tema del sedentarismo es una cuestión que afortunadamente la población ya ha cambiado el giro. En nuestra época hacer deporte era algo como perder el tiempo, hace ya muchos años, es algo ya que ha cambiado el hábito, es decir, es algo más normal. Y una cosa que no comenté anteriormente, que sí quisiera destacar por las modas, las tendencias que hay actual, la extremada delgadez es un factor negativo y es algo que facilita la osteoporosis. Los dos factores que lo facilitan, en primer lugar, es que cuando una persona está muy delgada no tiene grasa suficiente para producir los estrógenos, que son los que van a evitar que actúen de esta manera, por un lado. Y por otro lado, al pesar muy poquito, no genera el impacto suficiente para estimular el hueso y ese hueso se haga fuerte. Tanto ahora sí, la gente, ese detalle es muy importante. A la moda de que hay que estar muy delgadito, bien, no hay que estar muy grande porque es malo, ¿sabes?, para la salud, está claro, pero tampoco tan delgadito, en este caso concreto del tema de osteoporosis. No, es muy importante que saber que el tejido adiposo produce unas hormonas que no es solo un lugar de almacén de energía, sino que produce hormonas. De hecho, cuando pierden las reglas es precisamente ya cuando tienen un estado de delgadez importante. En el mundo del deporte eso ocurre mucha frecuencia. Eso en las de élite, en las deportistas de élite. Las mujeres no tienen grasa suficiente y no producen estrógenos suficientes y tienen alteraciones de menstruación con mucha frecuencia. Muy bien, Pilar, ¿cuándo estarían contraindicados los bifosfonatos? Pues estarían contraindicados en la lactancia, en el embarazo, en pacientes que tengan insuficiencia renal grave, también en aquellos pacientes que tengan alteraciones en el esófago, donde se demore el vaciamiento en el esófago, en pacientes que tengan hipocalcemia también estaría contraindicado, y luego en cualquier paciente que no pueda permanecer entre 30 y 60 minutos de pie o en un sentado erguido. Eso también es importante. Están realmente contraindicados. Estaría contraindicado. Muy bien, pues ya sabemos algo más. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. Ángela Manso, que es nutricionista, nos va a hablar de la alimentación más adecuada para prevenir la osteoporosis. Para evitar la osteoporosis o para frenar que la gente pueda avanzar más en esta enfermedad, hay que hacer una alimentación saludable, en donde estén presentes la leche y los productos lácteos. ¿Cuántos deberíamos de tomar? Pues a razón de dos raciones por día, más o menos. Se puede de 2 a 4, pero 2 junto con el resto de alimentos que podemos, que son ricos en calcio y que ahora comentaré, pues al final digamos que todas nuestras necesidades nutricionales se ven cubiertas. Entonces, 2 raciones, pues una ración a que equivaldría pues a un vaso de leche de 200 mililitros o a 2 yogures, o por ejemplo también a 80 gramos de queso fresco o unos 50, más o menos 50 de queso curado. Un punto importante que me gustaría aclarar es que tenemos hasta la adolescencia para generar densidad ósea. La densidad es como la consistencia y la fuerza que tiene un hueso, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos que alimentar muy bien a nuestros niños y a nuestros adolescentes, porque es como un cajero automático en el que podemos ingresar dinero todo el tiempo. Pues aquí es igual, vamos generando huesos, un hueso de calidad, fuerte, que esté con consistencia, pero pasado este tiempo la gente lo va a ir perdiendo poquito a poco. A través de la menopausia, las mujeres si empiezan con edades muy tempranas, pero a partir de los 50 más o menos
todo el mundo, hombres y mujeres, vamos a ir perdiendo calcio en los huesos. Otros alimentos ricos en calcio son, por ejemplo, las legumbres, las alubias blancas o los garbanzos y por ejemplo, el tofu, sobre todo si hay que mirar el etiquetado y ver que está hecho con sulfato cálcico. También los cereales integrales son ricos en calcio. Cualquier bebida que sea vegetal tiene que estar enriquecida, si no, no vale, aunque por ejemplo estén elaboradas con almendra. Las almendras son frutos secos que también tienen bastante calcio. También las frutas y las verduras son muy ricas, por ejemplo las naranjas, los kiwis, las frambuesas. Estaría muy bien que formaran parte de nuestra alimentación diaria. Y de verduras, pues el brócoli, la col rizada, y las espinacas, que además, y el perejil. Las espinacas, además de ser ricas en calcio, son ricas en vitamina K, que ayuda mucho a fijar ese calcio. Otros alimentos que ayudan también a fijar el calcio son alimentos ricos en vitamina D. Por ejemplo, los lácteos y los derivados lácteos, como ya te he comentado, los pescados y los huevos también serían muy interesantes. Y, como no, el aceite de oliva virgen. Susana, ¿todas las mujeres cuando están en la menopausia van a desarrollar osteoporosis? No, no todas. No todas, no. Pero danos algún dato. Ya lo hemos más. dicho, más o menos la mitad o así a partir de los 70 años y prácticamente un tercio después de los 50. La osteoporosis menopáusica es la que se debe al déficit de estrógenos. Los estrógenos son una hormona que también remodelan el hueso, que ya, como ha comentado él, es un tejido vivo. Entonces disminuyen los estrógenos, hay una alteración en el remodelado óseo, entonces ocurre la falta esta de hueso. Pero no solamente es esto, sino que también es la edad. La esperanza de vida cada vez aumenta más y cada vez tenemos más déficit de remodelado y de densidad ósea debido a la edad. No es todo la menopausia. Lo que pasa es que, claro, las mujeres tenemos las dos cosas. La falta de estrógenos en la menopausia y la edad que vamos... La falta de estrógeno en la menopausia es evidente, pero la edad sí, pero la edad luego vivís más. Hay 4 años de diferencia entre los hombres pues y las mujeres. Más tiempo para tener osteoporosis. Más tiempo para tener osteoporosis. Y Luis, si una persona tiene dolor de espalda, ¿podemos sospechar que tenga osteoporosis o eso no suele ser habitual? Pues en principio hay muchas más patologías en la columna que suelen causar molestias en la espalda. Por ejemplo, una artrosis, problemas de músculos, musculares. Es decir, que bueno, se debe sospechar, pero no necesariamente por tener dolor en la espalda va a ser por una osteoporosis, porque como ya se ha comentado repetidamente, muchas veces no da síntomas. Me gusta explicarle a los pacientes que la osteoporosis es como un edificio que le vas quitando ladrillos. Al principio ese edificio podrá ser más bonito o más feo, pero aguanta, pero llega un momento en que si le quitas demasiados ladrillos es cuando ya se desmorona y ahí vendría la fractura. Vale. Esa es normalmente la situación. La situación es que poco a poco va... Paco, una de las fracturas quizá más importantes sean las fracturas de cadera, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene una persona mayor que tenga una fractura de cadera? Porque ahí ya tenemos un problema. Sí, realmente de las fracturas que estamos comentando que la osteoporosis provoca, las más frecuentes ya la comenté anteriormente, la más grave, la más preocupante va a ser la fractura de cadera, porque realmente a partir de ahí es cuando pueden venir en desenlaces fatales. Tengamos en cuenta que estamos encontrando una persona de 60, 70 años, una persona de 70 años, que muchas veces tiene ya una enfermedad concomitante, algo tiene su hipertensión, su diabetes, y a todo esto de pronto le sobreviene una fractura, y esto significa inmovilización, significa ingreso hospitalario, significa encamamiento, y eso ya son muchos factores para que esa persona pase un alto riesgo y tener un desenlace fatal. De hecho, hay una estadística, fijaos si es grave, que hablamos de que aunque la técnica quirúrgica está muy avanzada, entre un 8 y 10% de las personas mueren en el mismo hospital, en el mismo ingreso hospitalario, y hasta un 20% en el primer año tras la fractura. Y tengamos en cuenta que es un pero tema... eso, Paco, será no de los 60 a los 70 años, será de personas más mayores, ¿no? O 80, pero yo quiero preocupar un poco para que, entonces, como hemos hablado de los hábitos, la gente adquiera buenos hábitos y evitemos en la más de lo posible la fractura. Hombre, porque es que de los 60 ya algunos
algunos estamos allá y dicen, me está pillando a mí, me está pillando a mí. Hombre, yo creo que si una persona que no es habitual que a los 60 por osteoporosis No se rompa la cadera, no es Más bastante... más bien los 70 años. Los más bien 70 y ya, bueno, vale. Pero hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado. Pilar, otro fármaco que se utiliza en el tratamiento de la osteoporosis es el raloxifeno, el Evista. Sí. ¿Qué es el raloxifeno y qué hace para prevenir y tratar la osteoporosis? Pues el raloxifeno activa los receptores estrogénicos y lo que tiene un efecto también antirresortivo. Además de ello, pues lo que hace es intervenir el metabolismo lipídico, disminuye el colesterol LDL, y es muy importante cuando el paciente va a consumir este fármaco que no tenga deficiencia de calcio. Entonces, generalmente se suele recomendar que la dieta pues sea rica en calcio y en vitamina D. Entonces el raloxifeno, si activa los receptores, o sea, donde actúan los estrógenos, se utilizará más en mujeres que tengan ya pequeñas cantidades de estrógenos, ¿no? Sí, se suele utilizar en mujeres posmenopáusicas para tratar la osteoporosis y prevenir fracturas. Claro, porque tienen menos estrógenos, pero todavía tienen un poquito y entonces se necesita estimularlo de esa manera, ¿no? Sí. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. En ella vamos a hablar de lo que es una densitometría, que como ahora nos van a explicar mucho mejor, pues es la prueba más importante para el diagnóstico de la osteoporosis. La densitometría ósea es una prueba que se realiza para medir la densidad del hueso, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, porque al cesar la actividad hormonal en la mujer, si ese paciente no lleva una actividad física importante y una dieta adecuada, el calcio del hueso no se repone y cada vez el hueso se va haciendo más frágil hasta que llega a la osteoporosis. La prueba se realiza en posición de decúbito supino, la paciente lo más cómoda posible, y por medio de un haz de radiación la máquina obtiene unos valores numéricos que indican la cantidad de gramos de calcio o de densidad mineral ósea que tienen las estructuras que medimos, porque se pueden hacer densitometrías de distintas partes del cuerpo. Lo más habitual y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para ver si una paciente tiene osteoporosis o no tiene osteoporosis es realizarlo en las vértebras lumbares. Y por medio de un haz de radiación muy poco lesivo o con muy poca intensidad se obtiene la densidad de ósea de esa vértebra. Y entonces, de acuerdo a unos estándares que hay, a unos parámetros que ya están establecidos en mujeres normales en esas edades, se establece si la paciente tiene una densidad mineral ósea normal, osteoporótica o previa a la osteoporosis. Aquí hacemos entre 5 y 6.000 densitometrías al año, es decir, una media de unas 25-30 densitometrías diarias de lunes a viernes. Susana, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis y cuándo está indicado pedir una densitometría? Aquí creo que a lo mejor no todo el mundo va a estar de acuerdo porque... Probablemente. Vamos a ver lo que sacamos en claro. Hombre, siempre hay que individualizar todo, los diagnósticos y los tratamientos, y en este caso, pues más. Entonces, lo que sí que deberíamos de recoger en la historia clínica y es a partir de los 55 años ya los posibles factores de riesgo de padecer osteoporosis o padecer una fractura de estas por fragilidad. Sobre todo, o sea, a partir de los 55 recogerlo y luego estar un poquito ya más atentos en mujeres ya mayores de 65 y en hombres mayores de 70, 75 años. Ahí sí, porque la prueba Princeps es la densitometría, que es una especie como de radiación en los huesos que se realiza normalmente a nivel central, coge una muestrita en las vértebras y en el cuello del fémur para hacer esa determinación.
Está en discusión cuándo hacer esto y cuándo no hacerlo. Desde luego habría que hacerlo en mujeres mayores de 65 años o mujeres menores pero con una menopausia precoz, en las que sabemos que hay un déficit de estrógenos. Hay determinadas razas también que tenemos que tener en cuenta que son más propensas a tener la osteoporosis, como la raza caucásica. Si, como ha dicho Paco, gente fumadora, que bebe alcohol, que toma cafeína también incluso, gente con poca actividad física, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar la prueba. O sea, hacer una valoración del paciente y individualizar, sí. Pero por ejemplo, por ser práctico, una mujer que ha comenzado con la menopausia y tiene 52 años, por el 52, 53 años y lleva ya un año sin reglas, ya está en la menopausia y no tiene factores de riesgo, no es fumadora y tal, ¿habría que hacer una densitometría en ese caso? No. No. Ahí vienen, ahí vienen. Eso es uno de los bulos de Internet. En cuanto tienen la menopausia, ya están en la consulta preguntando, ¿tengo que tomar calcio? ¿Tengo que hacerme la densitometría? ¿Tengo que? Y a ver, reumatólogo, Luis. Bueno, yo creo que cada vez es más importante el tener en cuenta los factores de riesgo, porque la densitometría es una prueba fiable, es una prueba tan fiable como puede ser la determinación del colesterol para valorar el riesgo cardiovascular, pero nada más que estamos hablando de probabilidades. Entonces, densitometría a toda la población, en principio no tiene mucho sentido, pero sí en todas aquellas pacientes que tienen factores de riesgo y sobre todo factores de riesgo importantes, como los que ya ha mencionado, tratamientos, diversas enfermedades. En esos pacientes sí es necesario tener una densitometría. Además, la densitometría vale tanto para el diagnóstico como muchas veces también para valorar la eficacia de los tratamientos. Y hay medicamentos, Luis, que puedan, se ha citado antes los corticoides, pero ¿hay medicamentos que favorezcan el desarrollo de la osteoporosis a partir de los corticoides? Existen muchos ¿Pero tratamientos. ¿De uso frecuente? Tan frecuente como los corticoides, no. Incluso a mí me gustaría matizar el tema de los corticoides, porque quizás con diferencia es el medicamento que más osteoporosis o más relación tiene. Es cierto que el tratamiento con corticoides es necesario para muchas enfermedades, pero hay que intentar, en lo posible, no digo que haya que quitarlo, pero sí en lo posible, disminuir lo máximo posible la dosis y el tiempo de duración del tratamiento. Y si eso no es posible, es casi obligatorio tener que suplementar, como mínimo con vitamina D, con suplementos de calcio en función de la dieta, y muchas veces si la dosis va a ser muy alta o el tiempo va a ser muy prolongado, quizás se debe valorar también algún otro tratamiento farmacológico. No, yo creo que eso es muy importante porque hay mucha gente que por distintas enfermedades tiene que tomar corticoides. Nosotros, por ejemplo, en endocrino pues lo vemos a veces cuando un paciente tiene una tiroiditis por amidalarona y hay que ponerle corticoides durante bastante tiempo. Y entonces lo que tú has dicho, que yo creo que eso no se está haciendo de manera... Efectivamente, no se está haciendo, y generalmente dosis de más de 5 miligramos al día y durante más de 3 meses ya necesita una atención. Vale, pero creo que ese dato además es muy importante para que todos los médicos de atención primaria también lo tengan en cuenta, y el suplemento de calcio y vitamina D, es muy importante. Estamos de acuerdo, ¿no, Susana, con eso? Totalmente. Bueno, Paco, vamos a imaginarnos un paciente que antes hemos hablado de la fractura de cadera, pero ahora que tengo una fractura vertebral, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque eso debe ser bastante complicado ya. Vamos a ver, para mí el paciente, de verdad, dentro de la osteoporosis, el paciente que más me preocupa, voy a explicarme claramente en este sentido, es el de la fractura vertebral, porque muchas veces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, son pacientes que pasan desapercibidos de primer momento. El paciente llega a tu consulta, mi doctor, que me duele. A veces dicen, me duele mucho. Y tú puedes pensar que está exagerando, que no lo percibes. A veces son pacientes, en nuestro caso seguro nos ha pasado a todos, son pacientes que rondan un médico, otro, van al médico, repiten consulta, y tú en ese momento, por los motivos que sean, no estás o no caes en ese momento. Y a mí es una cosa que tengo muy en la mente, porque esas personas son personas que sufren mucho, lo pasan muy mal, y ellos a veces piensan, es una contractura vertebral y eso vete a que te traten la espalda o es otros procesos, y no has caído o no has visto con tiempo suficiente que una fractura vertebral sin ningún esfuerzo, un golpe de tos, cualquier cosa, es lo que te ha parecido. Claro, tú estás esperando
que una fractura vertebral sea una caída, un traumatismo, un accidente de coche, y en estos casos no es así. Como ha dicho antes Luis, pequeños traumatismos, pequeños impactos son los que generan la fractura. Son pacientes realmente que a mí me preocupa mucho porque muchas veces tienen un mal peregrinar, lo pasan muy mal, con mucho dolor. No es fácil encontrar analgésicos para quitar el dolor por esa fractura y evidentemente las consecuencias pueden ser, dependiendo de donde esté esa fractura, afectarle, pues inclusive hasta afectar neurológicamente al movimiento del individuo. O sea, que ahí lo que hay que hacer es una llamada de atención, sobre todo a los médicos de atención primaria, que seguro que están al loro de todo esto, porque además el diagnóstico es fácil, ¿no? Porque realmente pide de entrada una radiografía de columna y ver si hay una fractura vertebral, simplemente con una prueba tan sencilla, ¿no? El diagnóstico es fácil si se piensa. Y es Sí, una tontería. estoy totalmente Sí. de acuerdo con lo que él dice. Solo diagnosticas lo que piensas. Si no lo piensas, Entonces, hay ya estadísticas de que hasta un 30 o un 40% de fracturas vertebrales han quedado desapercibidas o no figuran en una historia médica. Y eso es muy importante porque, como decía Paco, muchas veces esa fractura puede tener pocos síntomas, pero es que el tener una fractura multiplica casi el 300% la posibilidad de tener una nueva fractura en el siguiente año. O sea que es un dato muy importante. Bueno, creo que estáis dando unos datos buenos, estáis dando mucha información muy precisa y muy concisa, pero tampoco nos asustemos, ¿no? No, pero vamos a ver, estamos contando, intentando transmitir Sí, las experiencias que aquí tenemos en nuestro trabajo cotidiano. Aquí No, que es muy importante, Paco, y hay recordando, que... inclusive a los propios compañeros médicos, que este tipo de fractura, una fractura de cadera es obvia, se ve, fractura de coles se ve, es obvia, pero la fractura de una vértebra no es tan obvia, porque ¿cuántos dolores de espalda tenemos que no son fracturas de vertebrales? Lo dijo antes Luis. Muchísimas causas hay de dolor de espalda que no es una fractura vertebral. Entonces tú muchas veces, por los motivos que sea, piensas en otros problemas distintos a la fractura vertebral. Y la persona, las hemos visto todos, peregrinan con un dolor muy mal, muy agudo, y no damos el diagnóstico y no encontramos tratamiento para ellos. Eso... sí, creo que las puntualizaciones que habéis hecho están clarísimas y muy bien hechas, porque, oye, la gente está que tenga dolores recurrentes de espalda y tal, a partir de una edad, y sobre todo si tiene factores de riesgo, pues una placa de columna y se vería, o sea que me parece muy bien. Pilar, ¿qué efectos secundarios puede tener el raloxifeno? Pues me ha tocado hablar de los efectos secundarios, pero no quiero asustar a nadie. Los efectos secundarios es que son... todos los... Bueno, yo, Sí. si me perdonas, si me tomo una aspirina, no se me ocurre, leer los efectos secundarios en la vida, porque es que si no, no te la tomas. Es mejor no leerlos, es mejor no leerlos. Hombre, no son tampoco frecuentes, igual que en el caso de los bifosfonatos, podrían producir vasodilatación, entonces rubor facial, sofocos, calambres en las piernas, edemas periféricos, síndrome gripales, también podrían producir tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, pero lo más importante creo yo que no hay que leer los efectos secundarios, sino tener una buena adherencia al tratamiento. Entonces es muy importante no tener miedo, porque muchas veces los pacientes leen el prospecto y ya no se quieren tomar el tratamiento. Claro. Entonces lo mejor es hacerle caso al médico y al farmacéutico en cuanto que tenga en cuenta la adherencia. Pero es importante saber solo algunos efectos secundarios. Y si el paciente nota algo raro, entonces que consulte, porque igual que existe el efecto placebo, es decir, que te toma una pastilla que no lleva nada y te quita el dolor de cabeza, también existe el efecto nocebo. Sí, totalmente. Totalmente. Piensas que te va a dar eso y luego te da, y parece que te pasa. O sea que eso también es muy importante, el efecto nocebo. No, en ese sentido me parece muy importante, cuando decimos los efectos secundarios, realmente el paciente que es un poco aprensivo, que los hay, y leen el documento, el papel, el prospecto, ya no toma el medicamento, como decías tú, el efecto nocebo lo tiene. A mí me gustaría dar una fórmula mucho más sencilla. A ver, Pablo. Escucha tu cuerpo y hazle caso. Es así de sencillo. Si tú das un tratamiento al paciente y el paciente, cuando le está dando, por ejemplo, voy a irme a otro terreno, un antiinflamatorio, antes de dejar una úlcera de estómago, él previamente tiene molestias gástricas. Y hay pacientes que, a pesar de un pequeño malestar, continúan cataclá. Vamos a ver, si te dice el médico, te dice tómate esto,
Pero si tú notas algo, detén el tratamiento y consulta con el médico. Ahora, si tú con esa pequeña molestia gástrica sigue cataclá, seguro que vas a tener una úlcera gástrica. Entonces yo digo que escucha tu cuerpo. Totalmente, y hazle caso. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Tú tienes que oír a tu cuerpo. A mí muchas veces me pregunta una persona que le molesta el estómago, que tiene diarrea o tal, ¿qué como? Digo, lo que te pide el cuerpo. Porque a lo mejor tú le dices, tómate un consomé, y no le gusta el consomé, o le sienta mal el consomé, o tómate... No, vamos a ver, si no te va a pedir una alubias con chorizo, te va a pedir lo que... Ahora, es exactamente lo que tú estás diciendo. Susana, vamos a ver una cosa. La menopausia tiene una relación muy importante con la osteoporosis, pero hay mujeres que tienen lo que se llama una menopausia precoz, cuando aparece, creo que antes de los 45 años, ¿no? Esa menopausia aumenta el riesgo de osteoporosis, y ¿qué podemos hacer para contrarrestar ese riesgo? Evidentemente lo aumenta, claro. Disminuyen los estrógenos y hemos dicho que los estrógenos también actúan en el hueso. Por lo tanto, no tenemos estrógenos y vamos a ir peor. Y ahora aquí vamos a ver si hay discusión con esto. Porque... La terapéutica hormonal sustitutiva. Claro. Es decir, esto que una mujer que ha tenido la menopausia, si hablamos de una menopausia precoz, o sea, antes de los 45 años, por las razones que sean, ¿está indicado tratarle con estrógeno y eso? En principio estaría indicado. Para lo que es eso, es una terapia hormonal sustitutiva de esas hormonas que te faltan hasta llegar a una menopausia que te tocaría fisiológicamente por la edad. Entonces, durante ese tratamiento sí que se puede poner una terapia hormonal, siempre que no haya contraindicaciones, claro, que no hayas tenido un cáncer de mama previo hormonodependiente, o no tenga o antecedentes de trombosis o de ictus o cualquier cosa de esas, que entonces eso sí que estaría totalmente descartado el tratamiento. Pero sobre todo lo hacemos también un poquito para los síntomas ginecológicos, los síntomas tanto genitourinarios como vasomotores, que ahí sí que viene muy bien. Las mujeres que tienen tantos sofocos y todo esto, este tipo de terapia hormonal pues les va francamente bien. Para la osteoporosis también se nota, pero no se nota tanto. Aparte que hay un tramo de acción, no podemos darlo más de unos determinados años, y entonces llegamos hasta donde llegamos. El resto de los años, sobre todo, si hemos dicho que una fractura de cadera sobre todo se produce a los 75 años, claro, no vamos a estar hasta los 75 años dando un tratamiento hormonal. Claro. Y lo que se ha visto es que ese tratamiento mejora el hueso mientras estamos dando el tratamiento, pero una vez que dejamos de darlo, vuelve a caer. La densidad mineral ósea vuelve a caer, igual que en la población general que no ha recibido ese tratamiento. De todas maneras, tenemos previsto hacer un programa solo dedicado a la menopausia, que es un tema muy, muy importante y seguro que ahí sale. Vamos a ver, Luis. Imaginemos una persona que se ha hecho una densitometría, tiene 60 años, ¿no? Y le sale normal. ¿Al cuánto tiempo se debería de repetir, si es que hay que repetirla? Luego te lanzo la siguiente pregunta. Bueno, en principio te contesto a la última, en lo de la repetición. La repetición, sea lo que sea, como mínimo dicen todas las guías que debe de retrasarse 2 años, porque se ha visto que la sensibilidad de la prueba, si se hace antes, falla. En cuanto a esa persona, si no tiene factores de riesgo y la densitometría es normal, probablemente no sería necesario volvérsela a repetir. Vale. Ahora, siguiente paso. Le hacemos 60 años, le hacemos la densitometría y ya tiene osteopenia, que no, la osteopenia no es normal, pero no es osteoporosis, está ahí en medio. ¿Hay que repetirla? Hombre, en este caso, por lo menos, habría que ver cómo son si toma una ingesta de calcio adecuada, si hace suficiente, es decir, insistir sobre todo en las medidas higienodietéticas. Y probablemente sí sería recomendable hacer una nueva valoración y sobre todo valorar la existencia de factores de riesgo, porque si tiene, vuelvo a insistir en lo mismo, si tiene factores de riesgo es casi imprescindible volverla a repetir. Y la última pregunta, persona, mujer de 60 años que por algún motivo se ha hecho una densitometría y tiene osteoporosis.
se le pone su tratamiento, ¿al cuánto tiempo hay que repetir la densitometría? Pues ya te he dicho, te lo he comentado anteriormente para todos, sería aproximadamente a los 2 años. Aunque esté en tratamiento. Aunque esté en tratamiento. Antes de los 2 años no nos va a dar Antes de los datos. 2 tratamientos, la variabilidad que tiene la prueba no permite tener una fiabilidad con los resultados. Y entonces, lo suyo es el dejar un intervalo de 2 años entre una prueba y la otra. Vale. Lo que le ocurre muchas veces, y perdona que intervenga, a los enfermos, Hace muy bien en intervenir, es Paco. que es cierto, las guías nos recomiendan 2 años, pero hay un tratamiento que es verdad que a veces es a costa de un poco de más gasto, que es aquel tratamiento del paciente 2 años tomando un medicamento, esperando el resultado sin saber nada, genera muchas veces una cierta ansiedad, desconfianza y necesita y estaré bien un poco a veces la adherencia al tratamiento durante 2 años sin tener ningún feedback de cómo va. Es compleja. Muchas veces en algunos casos ya pacientes los reconozco no siguiendo las guías, les hago un control al año, porque es una manera como, aunque ves que no hay una fiabilidad, no hay un cambio científicamente hablando, una fiabilidad de que mire usted sigue por lo menos igual, es una manera de, si quieres hasta efecto placebo, pero también hay que pensar que son seres humanos y que necesitan un feedback y un contacto. Vuelvo a decir, no estoy discutiendo tu opinión, sino a veces que cuando estás con el paciente el día a día, el mantenerlo, él necesita ese... A veces si no, yo entiendo perfectamente lo que dices. 2 años de tratamiento sin hacerle nada en medio para que tal, aunque la guía no... lo tenéis claro. Pero yo, por ejemplo, no le hago la densitometría hasta que no pasan los 2 años, pero sí entre medio sí le hago valoraciones clínicas y analíticas. Vale. Y entonces incluso alguna vez alguna radiología. Vale. Y entonces con eso pues tengo la seguridad ni de que ha tenido fracturas y de que el metabolismo fosfocálcico está correctamente. Muy bien, bueno, pero está bien sí, porque la presión a veces, tú también habrás sentido la presión de algún paciente y dice, y es que no me va a hacer una densitometría otra vez a ver cómo estoy, me imagino, ¿no? ¿Sí? Pilar, el raloxifeno, ¿cuándo estaría contraindicado? Estaría contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a este principio activo, también en embarazo, lactancia, en pacientes que hayan tenido algún episodio tromboembólico, también estaría contraindicado, en mujeres con cáncer de endometrio o que tengan un sangrado uterino que no tenga inexplicable. Inexplicable, o sea que realmente son 4 Sí. cositas que hay que Sí, tenerlas que hay que muy tener en claras y que cuenta. los Sí. médicos de atención primaria y los ginecólogos, que son los que más mandan este tratamiento, y los reumatólogos lo tienen muy bien. Susana, uno de los problemas que se ven siempre con los pacientes es el tema de los tratamientos crónicos, es que el seguimiento del tratamiento. Es frecuente que los pacientes, y más en una patología, en una enfermedad como pueda ser la osteoporosis, que en principio no da síntomas. Entonces, ¿qué hacéis para que se tomen la medicación de manera habitual y si tenéis muchos pacientes que la dejen? ¿Cómo está el tema ese? Siempre se olvida o hacen que se olvida, porque muchas veces no se toman la medicación. Te dicen que sí, pero no se la quieren tomar, porque tantas pastillas, doctora, no me va a tomar todo esto. Y a veces no se la toman porque no quieren tomársela. Muchas veces se olvidan, entonces siempre intentamos reforzar, cada vez que vienen a la consulta se refuerza la toma. Tenemos una receta electrónica, vemos que está sacada la medicación, por lo menos ahí vemos que si está sacada esperamos que se la tomen. Y ahora los farmacéuticos de nuestra zona por lo menos están haciendo un sistema de pastilleros que yo creo que les puede venir muy bien, porque les organizan para toda la semana las pastillas de la comida, del desayuno, la comida, de la cena, entonces es una forma fácil de que lo vayan teniendo. Yo creo que esto es una cosa bastante positiva, para que por lo menos, si se olvida, que por lo menos quede ahí reflejado, porque si lo sacas del BLI es más complicado, ¿no? Es el SPD. Sí. Explícanoslo, Pilar, tú que eres farmacéutica. Nada, pues, la verdad que está muy bien, sobre todo para pacientes a lo mejor que viven solos o que pueden tener algún olvido a la hora de tomarse la medicación. Entonces se les puede preparar mensualmente pues cuando tienen que tomar su medicación, desayuno, comida, y lo ven ahí fenomenal, y así pues
favorece la adherencia. Yo creo que ¿Esto lo estáis está haciendo genial. aquí? ¿Se hace aquí en Murcia solo o tenéis idea de que se está Pues haciendo no en lo otras Se sé. hace regiones en todas las farmacias de España, De España. casi en todas, Casi en todas. y luego tiene que querer el paciente. Muchas veces el paciente no quiere, o son los propios familiares los que le preparan su medicación. Entonces el farmacéutico normalmente le suele decir que quiere que se lo prepare en la farmacia, pero todavía no está de todo Pues desde muy luego, es instaurado. una comodidad y sobre todo que Sí. es que lo ves si te lo has tomado o no te lo has Claro, tomado. eso es lo mejor. Yo quería ver si era esto en una cosa que hacíamos aquí en Murcia y no lo hacíamos en el resto de Lo España hacen para también en poder el resto de presumir, España. pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, otra vez será. Luis, vamos a ver una cosa. Imaginamos que una persona tiene osteoporosis, mujer de 70 años con osteoporosis, y no se trata, porque ella dice que no se toma las pastillas. ¿Qué riesgo tendría de tener una fractura? Y si se trata, ¿cuánto le disminuiría el riesgo? Yo sé que eso es casi imposible de contestar, pero es para, si es posible, pues que la gente que tenga se... Pues yo te voy a salir un poco a la gallega, te voy a contestar con otra resolución. Y es que lo que sí está claro es que una persona que tiene una fractura, y esa fractura es por osteoporosis, como he comentado antes, el riesgo de tener una fractura nueva es altísimo. Y esos pacientes son los que no se deben de quedar sin ningún tratamiento. Eso ahora es lo que más se insiste, porque la densitometría no deja de ser una prueba fiable. Pero hay veces porque cuando vemos en la densitometría valoramos cantidad, pero no calidad. Es decir, que nosotros, como yo le explico a los estudiantes, podemos tener una estantería con 3 lejas y eso pues soporta su peso. Yo puedo tener una con 8 lejas, pero si cada una de esas lejas está distribuida de forma anormal, se me va a caer. Es decir, que muchas veces depende de la arquitectura. Entonces, en ese sentido, lo que sí está claro es que una paciente que tiene una osteoporosis, el riesgo de tener una fractura es alto y sí debería de tratarse. Vale. ¿Y cuánto va a disminuir? Pues depende del tipo de tratamiento y depende de qué estudio, pero generalmente, y hablamos por riesgo, pues va a ser un riesgo disminuido de un 30 o un 40% de menos probabilidad de tener fractura. Veo que has preparado el tema perfectamente bien, ¿eh? Nos está dejando aquí, para eso es reumatólogo. Paco, hemos dicho que el ejercicio es muy importante en la prevención de la osteoporosis. ¿Qué ejercicios serían los más recomendables? Porque hay algunos que son muy buenos para otras cosas, pero no para la osteoporosis. Aquí sí vendría un poco esos bulos que hay por allá de que hay que hacer deporte, actividad física. Vamos a ver. El deporte que necesita el hueso es un deporte de microimpacto. Si tú al hueso no le estimulas, no va a servir para nada. Por tanto, ya digo, la natación es muy buena para la espalda, para temas de escoliosis y demás, por ejemplo. Pero para la osteoporosis la natación no es nada útil, porque viene a simular lo mismo que ocurre cuando vas a la luna, efectos antigravitatorios, que es lo que además te genera, te estimula más la osteoporosis. El cuerpo es muy listo, muy inteligente. Si tú le exiges golpeando lo que necesita algo soportarlo, él fabrica algo para soportar esa tensión. Si tú lo pones en ingravidez o lo pones nadando, como no necesita hacer ningún esfuerzo para mantener la estructura, por lo tanto no es así. Por lo tanto, respondiendo concretamente, deportes. Lo mejor, lo más sencillo a gente muy mayor es caminar. Pero además de caminar hay más cosas. También pueden, no sé, digamos, hacer senderismo, excursiones, bailar. La danza les gusta mucho, los bailes, la gente mayor que vaya a bailar, eso es una actividad física. Eso la coordinación también es muy importante. Lleva su pequeño impacto. Ojo, bailar, cuidado, la zumba no, ¿eh? Que la zumba, hay un baile que es el zumba, por eso me he dicho yo muchos meniscos rotos, por lo tanto, cuidado. No digo que no, pero depende de las edades. De las edades. Los meniscos que están en una fase así, pero por tanto, subir escaleras, trotar, correr, caminar, senderismo, bailar, son cosas que son las actividades que recomendamos. Todo lo que lleve microimpacto es lo que va a ser útil para la gente en el caso de este proceso. Sí, una vez leí La bicicleta no, ¿eh? La bicicleta no, la bicicleta no. No tiene tanta eficacia, no tiene el microimpacto. Le pasa como a la natación, por ejemplo. Son deportes muy buenos como cardio saludables, absolutamente. Pero para la osteoporosis, que es el tema que nos trata, no son los más adecuados. Lo que una vez leí yo una cosita haciendo hincapié en lo que tú dices, que cogieron a pacientes que están en la cama, que se les da osteoporosis muy rápido por la inmovilidad, y le dieron con un martillico
en el talón en un pie y en el otro no le daban, y luego le hicieron la densitometría de eso y vieron que donde le daban con el martillico tenía mucha menos osteoporosis que en el pie que no le daban con la... Es eso, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Es eso. Fíjate. Exactamente. Sí, sí. Fíjate, El cuerpo desarrolla la estructura que él necesita para defenderse de los impactos que necesita. Pilar, hay otro fármaco que se utiliza en el tratamiento de la osteoporosis, que es el Forteo. Sí. ¿Qué es exactamente y qué hace para que se utilice en el tratamiento de la osteoporosis? Pues Forteo es teriparatida, que es un fragmento activo de la hormona paratiroidea humana. Entonces, la función de este fármaco es estimular la formación de hueso, entonces aumenta la masa ósea y además, de forma indirecta, aumenta la absorción de calcio, aumenta también a nivel renal la reabsorción tubular y la excreción de fósforo. Entonces, es un fármaco pues también muy útil. Útil en el tratamiento. Sí. Muy bien, Susana. Vosotros, por ejemplo, en atención primaria, se me ocurrió esto a raíz de lo que hemos hablado de la inmovilización. Pues por desgracia, pues hay muchas personas bastante mayores que están inmovilizadas y todo eso. ¿Se le aconseja algún tipo de terapia porque bueno, también el riesgo de que tengan fracturas si se mueven poco prácticamente no existe, ¿no? Pero bueno, por otra serie de circunstancias, pero sí lo tenéis. Sí, siempre se indica fisioterapia. Lo que pasa es que en la fisioterapia domiciliaria tenemos ahí una pequeña laguna, entonces gente que está en sus domicilios no son susceptibles de hacerlo, pero mucha gente sí que llama a un fisio para que venga a casa de los familiares, porque se debería hacer. Si no, también se les enseña, cuando están hospitalizados, luego para ir a casa, se les enseña movimientos para que lo pueda hacer la familia y no dejarlos, porque no solamente la osteoporosis, son las rigideces también que se producen de la musculatura y de todo. Luis, como un resumen, porque tú tienes mucha experiencia en el tratamiento de la osteoporosis como reumatólogo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo del tratamiento? Los principales factores... Hombre, en principio... De los casos que tú hayas visto, que habrás visto muchos, ¿cuáles, digamos, Pilar está hablando de los fármacos muy bien y tal, pero tú ves muchos efectos secundarios en la práctica? Generalmente suelen ser fármacos bastante seguros. Nosotros, pues muchas veces hay que mirar cómo está el calcio, porque en ocasiones, incluso antes de empezar con el tratamiento, hay que ver los niveles de calcemia y la eliminación de calcio por la orina, pero en general son bastante seguros. Yo quisiera hacer que antes se ha nombrado uno de los efectos que es muy temido, sobre todo por los odontólogos, que es la necrosis mandibular. La necrosis mandibular, cuando sucede, la verdad es que es un problema serio. Pero en general, los odontólogos tienen mucho miedo al tratamiento contra la osteoporosis, fundamentalmente con los bifosfonatos, pero también con un fármaco que actúa, que es el denosumab. Y lo que sí sabemos es que el denosumab, que es una medicación excelente, pero es tan potente que cuando se pone cada 6 meses, y si tú dejas de administrarlo, baja rotundamente la densidad e incluso se ha visto que hay más probabilidades de fracturas. Y entonces no tiene mucho sentido suspender un tratamiento para una intervención de los dientes si no tiene ese paciente otros factores de riesgo. Yo lo que casi diría es que si primero nosotros lo que sí hacemos es, antes de iniciar un tratamiento, que vaya a su dentista y vea si tiene que hacerse algún arreglo en la boca para que así no haya ningún problema. Pero si por cualquier cosa tiene que hacerlo, que consulte también con el médico que le ha indicado el tratamiento para la osteoporosis, por si es conveniente interrumpirlo o que probablemente lo deba de continuar. El denosumab es el Prolia, lo digo porque la gente sepa el fármaco que es. Y yo he entendido que si lo está tomando y se tiene que arreglar la boca dentada, no se debe suspender porque pega una bajada muy importante. Sí, es que recientemente pues, se ha visto que ha aumentado el número de fracturas coincidiendo con la suspensión brusca del tratamiento. Vale. Paco, si tú ves una persona que tiene una osteoporosis, la tiene en tratamiento, etcétera, tú le avisas, por ejemplo, oye, todo esto está muy bien, pero si algún síntoma de alarma,
por ejemplo, que el dolor en la espalda se acentúe más, de que tenga, ¿sabes? Síntomas de alarma para que diga, tengo que consultar. Como al principio dijo Susana, esta es una enfermedad silente, no se entera el paciente que la está llevando, entonces hay pocos síntomas que nos dicen alarma. Los más evidentes, una fractura de coles o una fractura de cadera, no hay que decir nada. Lo que sí nos preocupa es el dolor de espalda. Los pacientes que nosotros tenemos, a él le decimos, mira, si vemos que es un un paciente con muchos factores de riesgo, es cuando le estamos indicando. Si tú tienes dolor de espalda repetitivo o ves que no desaparecen los síntomas con tratamientos habituales, ven a consulta que te valoremos de nuevo. Lo que sí le decimos fundamentalmente al paciente, concretando la pregunta, es dolor de espalda, que veas que es atípico, que no es lo habitual y tú tienes este problema, consulta porque hay que hacerte un estudio para descartar esa fractura vertebral que es la que suele pasar desapercibida. Vale. Me dicen que ya estamos fuera de tiempo, pero no me quería terminar el programa sin preguntarle a Luis si se esperan nuevos tratamientos para la osteoporosis y si es cierto que aquí en Murcia se están experimentando con células madre para el tratamiento de la osteoporosis. Bueno, pues afortunadamente, aunque en los últimos años en vez de aumentar se habían reducido algunos de los tratamientos, ya está aprobado uno que en un futuro próximo se va a utilizar, que es un tratamiento que actúa, es un anticuerpo que actúa sobre una sustancia que se llama esclerostina, que inhibe la formación del hueso, es decir, que va a ser un tratamiento formador de hueso fundamentalmente. Y respecto a los estudios, sí, nosotros estamos ahora en un estudio que es muy puntero, es la primera vez que se está haciendo en el mundo, que es con células mesenquimales, que son células madre, pero que se fucosilizan, es decir, se les pone como una especie de GPS porque se inyectan por intravenosas para que vayan a la médula ósea y empiezan a formar hueso. Y entonces pues estamos esperando resultados, pero puede ser un tratamiento muy esperanzador. Bueno, ya estamos a la última en este programa. Entramos en los 5 últimos minutos, así que si hubiera alguna cosa que queráis puntualizar, empezamos por ti, Paco. No, fundamentalmente la puntualización más importante es cuidar los hábitos. Para mí es lo más importante. Actividad física, no tabaquismo, disminución del café, no alcohol, no extremada delgadez, que es un tema muy ahora mismo a la moda, que cuidado ahí, porque puede hacer eso. Fundamentalmente quiero destacar ese parte. Y si haces actividad física, con impacto, con un pequeño impacto, si no, no tiene ningún sentido. Ese es mi resumen del minuto. Muy bien, Paco. Pilar. Pues yo, hombre, me sumo a lo que ha dicho Paco, súper importante hábitos de estilo de vida, de dieta y también muy importante la adherencia al tratamiento. Hemos hablado aquí de muchos efectos secundarios, saber que las posibilidades son mínimas de que aparezcan y que no hay que tener ningún miedo a estos efectos, sino que realizar el tratamiento de forma adecuada. Y ya por último, pues también recomendar a los profesionales sanitarios que adopten medidas pues para evitar estos efectos adversos como puede ser la osteonecrosis o la hipocalcemia. Muy bien, Pilar. Susana. Pues yo quería hacer un pequeño apunte con respecto a las caídas, porque como sabemos que todos vamos a llegar, o casi todos, a la osteoporosis, tener un poquito de cuidado con las caídas. Mayores de 75 años, intentar mirar la vista, evitar las cosas que tenemos por casa para no caernos, controlar un poquito los problemas de salud que pueda haber, que nos debiliten la musculatura, todas esas cositas, porque tener una fractura, sobre todo una fractura de cadera, es un grave problema tanto clínico como psicosocial, por todo lo que conlleva de la inmovilización, la familia, todo eso. No, pero la puntualización que ha hecho es muy importante, hay que quitar todos los trastos esos que están en la casa y vigilar la vista, ¿eh? Sí. Porque parece ser incluso que hay estudios que dicen que eso es de lo que más efectivo es, ¿no? Sí. Luis, tu minuto de oro. Yo quizás vuelvo a insistir otra vez sobre lo mismo y sobre todo un paciente con una fractura de cadera, ya no es prevención, en este caso ya se ha desarrollado, que sea por causa de osteoporosis, no se puede quedar sin tratamiento, debe de salir de ese hospital o en las semanas siguientes con un tratamiento, porque el problema es que hay muchos pacientes que después de la fractura siguen sin tener un tratamiento y eso es fundamental por el alto riesgo de nuevas fracturas. Bueno, hemos llegado al final del programa. La verdad es que estoy impresionado de la cantidad de información práctica que habéis sido capaces de transmitir a la población en general. Creo que la población se sentirá agradecida cuando vea este programa porque habéis dejado prácticamente
más del 90% de las dudas que puedan tener resueltas. Así que muchísimas gracias. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.